Buenas noches. Se le escucha muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Primeramente quiero agradecer a la institución de UNICEF y las otras instituciones que están auspiciando este evento, que me parece un espacio de suma importancia, tomando en cuenta de que el tema del derecho a la familia que tiene toda niña, niño y adolescente constituye un verdadero derecho humano específico que tienen estos miembros de este grupo vulnerable. Tengo una presentación que las voy a compartir, creo que ya se está viendo, ¿me confirman eso, por favor? Sí, está ya en pantalla. Ya, muchas gracias. Bueno, el módulo va vinculado básicamente con este derecho a lo que nos referíamos. Es un derecho que se haya contemplado en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 9 de manera particular, en el artículo 85 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece de que el mejor escenario que tiene un niño, una niña o adolescente para lograr un desarrollo y bienestar integral es precisamente su entorno familiar de origen. La familia compuesta por los padres, por los tíos, abuelos, o sea, en síntesis la familia de origen. En todo caso, cuando se habla, por ejemplo, de este derecho y cuando se limita a través de una medida de protección, obviamente no existe un acuerdo implícito de lo que debemos entender, por ejemplo, el tema de reinserción familiar, reintegración familiar. Manejamos mucho como sinónimos la reinserción, la reintegración, la revinculación familiar, cuando a decir verdad existe diferencias sustanciales, ¿no es cierto? Este tema del derecho a la familia va vinculado básicamente para aquellos niños que han perdido el cuidado parental, se encuentran bajo tuición legal y que obviamente necesitan de que se restituya de forma inmediata el derecho a vivir en su propia familia de origen. El derecho a la familia, perdón, a vivir en su familia de origen también es aparentemente diferenciado con el derecho a vivir en la familia ampliada. Hay una confusión en esta temática, considerando de que la familia de origen la componen absolutamente incluidos los miembros de la familia ampliada. Todo eso es familia de origen. Pero cuando se trata de los progenitores, esa es la familia de origen nuclear. Y cuando se trata de vincular a los tíos, abuelos, primos, nos estamos refiriendo a la familia de origen ampliada. Entonces, esas precisiones tenemos que tenerla muy presente. En el tema, por ejemplo, de reinserción, revinculación, reintegración, la diferencia esencial, por ejemplo, es de que cuando hablamos de reinserción familiar, nos estamos refiriendo a que el menor, o el niño, perdón, la niña adolescente, una vez que se encuentre institucionalizada, sale de esa situación, retorna al núcleo familiar del que fue separado con los argumentos necesarios, o sea, bajo una decisión judicial, y que la vamos a denominar la reinserción. O sea, el niño se reinserta a ese núcleo familiar compuesto por los padres, que es su familia de origen nuclear. Y cuando hablamos de reintegración, por ejemplo, nos estamos refiriendo a que ese niño se va a reintegrar a esa familia ampliada a través del tío, del abuelo, de la tía o algún otro pariente, que no es lo mismo que reinserción. Entonces, esos términos tienen que manejarse con la mayor precisión posible. Manejamos como sinónimos reinserción, reintegración, revinculación. Pero el tema que nos llama ahora es precisamente
referente a aquellos niños y adolescentes que han perdido el cuidado parental y se encuentran bajo tuición del Estado. Al respecto, la ley 1168 un poco que va focalizado a esta temática con el propósito de que, por ejemplo, que estos niños se encuentran institucionalizados sean de manera inmediata restituidos en su derecho a vivir en su propia familia. A manera de preámbulo, obviamente la ley 548, no nos marca un procedimiento específico de cómo se va a llevar adelante este proceso de reinserción familiar, que es consecuencia de un proceso de acogimiento institucional dispuesta por una autoridad judicial. Los artículos 53 y 54 del Código de la Niñez y Adolescencia no establecen cuál es el trámite, el procedimiento propiamente dicho para poder llevar este proceso de reinserción familiar. Obviamente, eso no es impedimento para que pueda aplicarse, perdón, pueda garantizarse el derecho a vivir en su propia familia. Y es por ello de que se han intentado hacer una serie de protocolos desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que constituyen aquellas rutas críticas que se deben manejar para lograr esta restitución de este derecho humano. A propósito, Cochabamba trabajó en un protocolo de reinserción familiar y que obviamente muchos de ustedes han tenido a la mano ya no sé, la información y entendemos de que ustedes ya le han dado una lectura a ese protocolo que se ha aprobado allá en Cochabamba. Obviamente es un protocolo que no está validada por la autoridad central, el Ministerio de Justicia, pero sirve como un parámetro para poder entender cómo debe ser la actuación de todos los componentes del sistema de protección del CIPROINA cuando se trate de restituir el derecho humano a la familia. Este protocolo, voy a permitirme ponerles a consideración, les decía que ha sido aprobada en el departamento de Cochabamba con el apoyo de todas sus autoridades departamentales básicamente, pero que es importante que nosotros precisemos, decía anteriormente, en qué consiste un proceso de reintegración o reinserción familiar. El proceso de reinserción familiar consiste en un verdadero proceso técnico basado en criterios y trabajo multidisciplinario que al final va a estar sujeto a una decisión judicial. Es decir, la reinserción familiar no es tanto una decisión judicial, sino es un trabajo multidisciplinario técnico de las instancias protectoras de la niñez y adolescencia, entre ellos las defensorías de la niñez y adolescencia, los servicios departamentales de gestión social y los equipos técnicos de los juzgados de niñez y adolescencia. A ese propósito, por ejemplo, tenemos el artículo 57 del Decreto Supremo 2377 que reglamenta el Código de la Niñez y Adolescencia, cuando marca la obligación que tienen, por ejemplo, las defensorías, los CDGs y los equipos interdisciplinarios de los juzgados de niñez, a hacer una labor coordinada con el propósito de recomendar, dice la norma, a la autoridad judicial la mejor forma de reinserción familiar. O sea, ante todo debe garantizarse que aquella reinserción familiar o reintegración deba privilegiarse con la propia familia. Entonces, debemos tener claro que este proceso de reinserción familiar es un proceso enteramente técnico. Y vamos a ver algunas diferencias con esta precisión, con esta idea fuerza que me permito lanzarles a ustedes, como aquel protocolo de Cochabamba le da cierta relevancia también al tema jurídico, pues luego de un trabajo
técnico que también señala que el protocolo, esto debe estar sujeto a un proceso común que está establecido en el artículo 209 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Eso qué significa? Es un proceso extraordinario, haciendo un paralelismo con la jurisdicción civil, por ejemplo, o familiar, donde existe una demanda, una contestación, una audiencia de juicio, o sea, una apertura de término de prueba que se desarrolla en un juicio, la exposición de valoración, la exposición de los informes técnicos del equipo interdisciplinario del despacho, del juzgado de niñas y adolescencia, para finalmente ingresar a los alegatos y dictar sentencias. Todo un proceso, es todo un aparato judicial que contempla el protocolo. Pero avanzaremos. El protocolo de reintegración familiar, así lo denomina este protocolo de Cochabamba, hace referencia, por ejemplo, a una ruta crítica y a un procedimiento para la reintegración familiar y además como elementos que permitan fortalecer a las familias, se focaliza también en este aspecto muy importante como es el trabajar con las familias, fortalecer estas familias para que puedan constituirse en una red de apoyo para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Esta ruta crítica, precisamente, según el protocolo, contempla ciertos pasos, tales como, por ejemplo, la recopilación de datos, que es una etapa inicial, no solamente de la niña ni adolescente, sino de su propia familia, una etapa de diagnóstico de toda esa información lograda, luego un proceso de reintegración familiar que en todo caso son aspectos enteramente técnicos, así como la aplicación de un plan de desarrollo familiar, son aspectos enteramente técnicos que están a cargo de los equipos multidisciplinarios, para luego establecer una etapa de procedimiento de reintegración familiar de acuerdo al artículo 209. O sea, todo este trabajo técnico contemplado en el protocolo va a ir a desembocar en una etapa judicial. No sé si me logran entender, pero esa es la estructura del protocolo. Un trabajo técnico y posteriormente una intervención judicial para poder emitir una sentencia. Esto obviamente debe tener sus propios fundamentos para aquellas instituciones que la han conformado y, como les decía, sirve como un parámetro para poder actuar, considerando de que el artículo 53, 54 del Código de la Niñez no establece el procedimiento de un proceso de reinserción familiar. Si nosotros asumimos este protocolo como un mecanismo para poder lograr el propósito que persigue la ley 1168, obviamente implicaría de que estuviéramos yendo en contra del propio espíritu de la ley 1168. ¿Qué es lo que pretende esta ley, que es la ley modificatoria y que va vinculada básicamente a garantizar el derecho a la familia de estos niños institucionalizados que estén bajo prisión del Estado, sino que es de manera inmediata, de la manera más acelerada, pueda restituirse este derecho a la familia de estos niños que se encuentran en los centros? Y al ponerle en consideración un proceso judicial común, nosotros llamamos en materia de niñez, obviamente existiría una suerte de burocratización en procura de restituir este derecho. Pero sin embargo, así está marcado este protocolo. UNICEF también apoyó en aquel protocolo y obviamente en Cochabamba entiendo que se va aplicando la misma. Esa es una ruta crítica que la manejan. El apoyo a las familias, obviamente, es un añadido para poder fortalecer precisamente a estos núcleos familiares eh, para constituirse en verdaderas redes
de soporte a aquellos niños que en algún momento han sufrido el descuido y el maltrato, a veces por parte de sus progenitores. En realidad, de acuerdo a este artículo 57 del Decreto Supremo, como decía, 2377, marca una intervención técnica que va vinculada con un trabajo multidisciplinario de estas tres instancias, como refería, defensorías, servicios departamentales de gestión social y los equipos de los juzgados de niñez y adolescencia. Pero, ¿en qué consiste, por ejemplo, esta intervención técnica? Si nosotros nos remitimos al artículo 54 del Código de la Niñez y Adolescencia, nos da algunos parámetros de cómo se desarrolla en primera instancia un proceso de acogimiento de estos niños cuando son objeto de maltrato o de descuido parental. Cuando un niño es encontrado en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a esta norma, la Defensoría debe intervenir inmediatamente con el propósito de proteger a este menor de edad y garantizarle el derecho a la familia, por ello que le otorga un plazo de 3 días a la Defensoría para que trabaje en la búsqueda de los progenitores y en su caso de la familia ampliada. El propósito es restituirle de manera inmediata por vía administrativa sin control judicial este derecho a los menores de edad, o a los niños y adolescentes. La Defensoría durante estos 3 días debe hacer un trabajo arduo a través de sus equipos técnicos, como son los trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, el abogado que es parte de aquel equipo, en procura de este propósito. Y si en estos 3 días no logran encontrar a los progenitores o que encontrándoles a los progenitores no reúnen las condiciones de reasumir rol, entonces la Defensoría tiene la obligación de comunicar a la autoridad judicial de este acogimiento circunstancial de emergencia que va a asumir la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y en su caso el juzgado de niñez va a homologarla si corresponde esta decisión asumida por la Defensoría. Fíjense, estos 3 días que tiene la Defensoría de Búsqueda de Familia implica relevamiento de información, primero en relación al niño, niña o adolescente. Segundo, relevamiento o colección de información, perdón, de la familia, de los progenitores o de la familia ampliada. O sea, ya en esta instancia se inicia un proceso la primera etapa de todo este proceso de reinserción familiar, que es el relevamiento y la colección de información. Esta etapa, obviamente, va a continuar hasta cierto punto en un periodo de 30 días en que dura el acogimiento circunstancial. Es decir, la primera etapa de búsqueda de información, relevamiento de información respecto al niño o a la niña, se da ya en esta etapa. Esta etapa de los 30 días que dura el acogimiento circunstancial sirve para que la Defensoría y los otros equipos deban hacer un diagnóstico además de la situación. O sea, deben establecer, si encuentran a los progenitores, deben establecer de que estos son aptos o idóneos para reasumir su rol. De repente existen casos de padres que han actuado de manera aislada, han descuidado de manera aislada a este niño, y obviamente estos progenitores necesitan cierto apoyo como habla, por ejemplo, el protocolo, de un plan de intervención, de orientación a esta familia para que puedan reasumir inmediatamente su rol. Cuando se tratan de casos muy sencillos, pero hay casos muy complejos donde, primero, si se les encuentra a los progenitores, si se ubica a los progenitores, estos estén vinculados, por ejemplo, con la actividad delictiva, que estén vinculados con el consumo de sustancias controladas, o que esté vinculada
con alguna otra actividad que impida el ejercicio adecuado y correcto de cuidado y protección de sus hijos, obviamente se constituyen en casos muy complejos. No es posible reintegrarles a la familia, no es posible que retornen con sus progenitores, entonces se asume la decisión de disponer un acogimiento institucional en un centro que depende del Estado, en este caso de los gobiernos departamentales. Cuando se dispone un acogimiento institucional al cabo de los 30 días de acogimiento circunstancial, obviamente aquello ya nos va a visualizar de que estos niños o la familia de estos niños no se encuentran en condiciones ni de forma inmediata ni en un plazo inmediato para que puedan reasumir aquel rol. Entonces, el trabajo de los equipos técnicos en este periodo del acogimiento circunstancial es de vital importancia, porque ya en este periodo el equipo técnico ya tiene que tener una visión de que estos padres van a poder o no reasumir, si es posible o no es posible aplicar un plan de desarrollo familiar como habla aquel protocolo. Hay algunos casos, como les decía, casos complejos, difíciles, donde los equipos técnicos también ya pueden visualizar de que aquella reinserción o reintegración familiar, como llama el protocolo, no va a ser posible. Entonces, de acuerdo al artículo 54, cuando termina los 30 días de acogimiento circunstancial y se opera un acogimiento institucional, obviamente estamos hablando de la probabilidad de que estos niños puedan ser reintegrados a una familia sustituta a través, por ejemplo, de la adopción o de la tutela, que son formas de familias alternativas sustitutas a la familia de origen. En todo caso, lo que persigue la ley 1168 es que los niños que están en los centros, en los centros del Estado, centros de acogimiento, no puedan estar de forma prolongada, sino que debe resolverse de manera inmediata. Y ahí un poco que entiendo que choca con los criterios del protocolo. Mientras el protocolo habla de una etapa eminentemente técnica, luego habla de una etapa estrictamente jurídica o judicial para luego decidir. Eso nos va a llevar alrededor de unos 3, 4 meses, por lo menos, mínimamente, ¿cierto? Entonces, el protocolo de algún modo va en contra del espíritu de la ley 1168. Obviamente que es una modificación reciente, ya que el protocolo de la que hablamos obviamente tiene una data anterior. De repente, como todo protocolo, puede ser ajustado en todo momento, ¿no es cierto? Y entonces, por eso nosotros concluimos de que el proceso de reinserción familiar es un proceso enteramente técnico que puede ser resuelto en una sola audiencia. Es decir, que durante estos 30 días trabaja la DNA, el CDGES y el equipo del juzgado en relevamiento de información, haciendo diagnósticos, haciendo evaluaciones a los potenciales cuidadores, si es que no hay padres o progenitores, para que estos niños dejen de estar en las instituciones de acogida, bueno, prácticamente sean desinstitucionalizados, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso de relevamiento de información, diagnósticos, evaluaciones a los miembros de la familia, se constituye en un verdadero trabajo técnico. Y si nosotros queremos realmente restituir de manera inmediata el derecho a la familia, obviamente podía resolverse en una audiencia de evaluación, como lo hacemos aquí en Oruro. En Oruro resolvemos de ese modo, porque no vayamos a caer en el error que se ha caído en décadas anteriores, gestiones anteriores, donde los equipos técnicos de las defensorías, especialmente los servicios departamentales de gestión social, hacían una búsqueda eterna de familia ampliada si no encontraban a los padres, una búsqueda eterna que significaba
que aquel niño que ha entrado a muy temprana edad, pase el tiempo y luego esté con los 18 años, donde la ley 548 ya no puede aplicarse contra ellos, entonces el Estado deslinda cualquier responsabilidad. O sea, eso es lo que se ha llamado la institucionalización de estos niños por inercia del Estado, por responsabilidad del Estado. Y afortunadamente la ley 1168 quiere romper con aquel paradigma que obviamente ha sido una vulneración sistemática de los derechos del niño. Y a propósito, incluso esto no era un tema solamente estructural del Estado, sino que con esa visión, las ONGs que estaban vinculadas con la niñez y adolescencia y del cuidado y protección, como Aldea SOS, por ejemplo, obviamente estos niños quedaban prácticamente institucionalizados. La institución se apropiaba del niño, le hacía un plan de vida a largo plazo, descuidando prácticamente el derecho a la familia, pretendiendo sustituirles una familia, denominan ellos una familia SOS, sin comprender que el verdadero derecho a la familia implica más que estar bajo el cuidado de una mamá SOS, sino implica realmente un verdadero proyecto de vida familiar, no solamente desde la perspectiva material, sino fundamentalmente con el componente afectivo, que es lo esencial en el desarrollo de la niñez. Fíjense, este tema de la institucionalización no ha sido solamente una práctica del Estado, sino de la sociedad organizada, de las organizaciones no gubernamentales, porque no había otra forma de ver una restitución de este derecho a la familia. Entonces, ese es un problema verdaderamente estructural y nuestra modificación de la ley 1168 obviamente trata de romper con ese paradigma. Un proceso de reinserción no puede ser eterno, no puede ser prolongado. La ley no dice qué tiempo va a demorar un proceso de reinserción familiar. Y por eso se han ido creando ciertos protocolos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, para poder cumplir y alcanzar los objetivos que establece la ley 1168, hay que manejarlas algunos principios fundamentales, como son, por ejemplo, el de atención prioritaria a la niñez y adolescencia, que es un principio base para poder establecer las actuaciones de todos los miembros o los componentes del sistema de protección en procura de restituirle el derecho a la familia. Otro principio esencial es el principio del interés superior. Estos principios, o sea, nos marcan el camino de cómo tenemos que actuar cuando se trata de restituir el derecho a la familia. La atención prioritaria, la atención inmediata a la problemática de la niñez y adolescencia, de algún modo nos impediría de que este trabajo, que es enteramente técnico, pueda judicializarse como pretende el protocolo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos actuar de acuerdo al espíritu de la ley 1168, debemos darle mucho énfasis al trabajo técnico de los equipos multidisciplinarios y al final son estos equipos quienes van a orientar a la autoridad judicial para que decida si se reinserta o no se reinserta este niño y si se le pone en estado de adoptabilidad. Y para aquello no necesitamos en criterio muy particular, muy personal, no necesitamos activar todo un proceso judicial para llegar a una sentencia que de repente inclusive es apelable, ¿no? Es apelable, implica seguir dilatando el proceso, tomando en cuenta que la reinserción familiar es una medida enteramente provisional y que va a estar vigente de acuerdo a las circunstancias en que se va desarrollando esta medida. En la medida que vayan cumpliendo sus funciones los progenitores si se ha logrado la reinserción, en la medida de su bienestar logrado del niño, de la niña. Entonces, es por eso de que una vez que se logra una reinserción familiar, debe haber un proceso de postseguimiento que debe durar, obviamente, un periodo
En esto coincidimos un periodo por lo menos de 2 años para garantizar de que ese niño que ha retornado a su familia no regrese pues en las mismas condiciones, sino que regrese en mejores condiciones, que logre su propio bienestar, su desarrollo personal. O sea, un niño cuando ingresa a una institución y pretende ser retornado a su núcleo familiar, debe el Estado garantizar de que ese retorno a esa familia debe ser segura, debe ser protectiva, debe ser afectiva y que obviamente estos aspectos van a repercutir de manera esencial en ese desarrollo personal, ¿no? Implica también de que los padres deben asumir una plena responsabilidad una vez que se logre una reinserción familiar. Entonces, fíjense, estos elementos estos aspectos, perdón, debe el Estado garantizar con un proceso de post-reinserción y obviamente aquello tampoco está marcado por la ley, ¿no? Pero esto es aplicable, por ejemplo, cuando en los procesos de adopción se hace un seguimiento por este periodo precisamente para establecer el grado de responsabilidad del padre adoptivo y la situación del menor de edad. Y entonces, por analogía, eh, podríamos nosotros aplicar este proceso de seguimiento por el periodo de 2 años. Debemos asegurarnos que ese retorno debe ser seguro y protectivo y con seguridad jurídica. Pero este proceso de reinserción familiar eh, no solamente puede darse, obviamente, con los progenitores, puede darse una reintegración familiar o una revinculación con la familia ampliada, cuando los padres no están en condiciones, no obstante de estar ahí presentes, no están en condiciones de asumir rol por una serie de circunstancias. Entonces el deber del Estado es aún así garantizarle el derecho a vivir en su propia familia de origen, aunque sea en la familia ampliada. Pero, ¿qué sucede en este caso? Cuando se habla de una reintegración familiar o vinculación familiar con la familia ampliada, muchos casos se dan del siguiente modo. Aparece un tío o una tía que han identificado los equipos técnicos y que luego de una evaluación multidisciplinaria concluyen de que ella puede hacerse cargo, ella o él puede hacerse cargo del cuidado y protección del niño. Eso no es sinónimo de guarda, solamente es una medida de protección de reintegración familiar, que en los hechos se constituye un verdadero acogimiento dentro de la familia ampliada. Pero en muchos casos se da que cuando el tío o la tía se hace cargo, estos no le ofrecen un verdadero proyecto de vida familiar. Muchos tíos, tías tienen sus propias familias, sus propios hijos y asumen responsabilidad por añadidura en favor de este sobrino, de esta sobrina menor de edad y que obviamente hasta se dan casos de discriminación en ese propio entorno familiar. El tío que sabe que no es su hijo, el sobrino, entonces se da una suerte de un trato discriminatorio. Entonces, este tipo de reintegración familiar de estos niños a la familia ampliada no garantizan en lo esencial el derecho a vivir en familia. El derecho a vivir en familia no significa que vivan con los tíos, abuelos, primos, bajo el mismo techo, pero sin recibir la verdadera atención, sin recibir o sin ser parte de un verdadero proyecto de familia. Entonces, el Estado no debe conformarse con entregarle al tío o a la tía y, bueno, hacer un seguimiento para decir, así el niño está bien, le dan comida, le llevan a la escuela y termina la historia. No, eso no es un verdadero proyecto de familia. El día, en el momento mejor, cuando se le ofrezca al niño un verdadero proyecto de familia en esa familia ampliada, obviamente estamos hablando de que ese niño, esa niña se ha integrado a ese núcleo familiar, que es parte de ese núcleo familiar y con la seguridad jurídica necesaria. Por ello es de que se debe garantizar de que aquel tío se constituya en su guardador formal con decisión judicial
o se constituya en su tutor por decisión judicial, o finalmente se pueda constituir aquel tío o tía en un padre o una madre adoptiva. Solamente en esas condiciones podríamos hablar de que se le ha restituido el verdadero o de verdaderamente el derecho a la familia, el derecho a vivir en una familia y en su propia familia de origen ampliado. Entonces, debemos tener clara esta figura. Entregar al tío, a este menor, a este niño, no es restituir en sí mismo el derecho a la familia. Hay muchos casos, como les comentaba, el tío actúa por mera formalidad, o sea, por un cumplimiento inclusive obligado de tenerlo en el mismo techo de su hogar, pero sin ofrecer, sin integrarle de manera absoluta a este niño en ese núcleo familiar. Y es por ello de que las autoridades judiciales deben procurar que cuando asuman una decisión, luego del trabajo técnico, multidisciplinario que se haya realizado, deban garantizarle a este niño o a esta niña de que aquellos tíos quienes han logrado la desinstitucionalización tengan que ofrecerle un verdadero proyecto familiar. Y es por ello que, por ejemplo, de que aquí en Oruro, lo que la autoridad judicial hace cuando entrega al tío o a la tía, se le exige que en un plazo determinado pueda constituirse en su verdadero guardador, tutor o en su caso padre adoptivo, pero a través de una resolución judicial. Y si aquello no fuera posible, obviamente ni integrarle a la familia ampliada, ni reinsertarle al núcleo de los padres, entonces lo que debe, obviamente, es garantizarle a este niño la posibilidad de poder ser integrado a una familia sustituta. Y aquí entra precisamente la ley 1168 que marca algunos plazos. Refiere 3 días de búsqueda de familia a la Defensoría, 30 días adicionales de acogimiento circunstancial, donde se debe trabajar con los equipos multidisciplinarios, y si no se logra aquello, el artículo 249 bis del Código de la Niñez y Adolescencia que introduce la ley 1168 manda de que en caso de no ser reinsertado o reintegrado a la familia, a este niño debe iniciarse la acción de extinción de autoridad parental en el plazo de 3 días para que de manera inmediata se pueda iniciar la acción legal, es decir, la extinción de autoridad parental para que ese niño pueda ingresar al sistema Ruani y darle una oportunidad de ser integrado a una familia sustituta. Con aquello también se restituye el derecho a la familia. La restitución del derecho a la familia no significa simple y llanamente reinsertarle al núcleo familiar de los padres o reintegrarle a la familia ampliada, sino que también significa a través de la adopción restituirle el derecho a la familia. Entonces, este proceso de reinserción familiar se constituye en un verdadero proceso técnico, una intervención enteramente técnica que va a orientar a la autoridad judicial si asume la decisión de reinsertar, de reintegrar o finalmente de disponer que se le ponga en estado de adoptabilidad. Y para aquello, en criterio muy particular, les decía, no necesitamos un proceso común, todo un despliegue de un aparato judicial para poder decidir una reinserción familiar. Si nosotros actuamos bajo estos principios del interés superior de la niñez, bajo el principio del interés de la atención prioritaria y la atención inmediata a la niñez, obviamente luego de aquella intervención técnica podríamos decidir en una audiencia de evaluación. Como se aquí en la... Ya, por favor, hijito, ¿basta? Por favor, no se escucha muy bien, estamos con micrófonos abiertos. No sé si se podría anular esos micrófonos. Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal?
Bueno, a ver, ¿qué observaciones tenemos sobre la exposición de sus compañeros? Definitivamente es un tema de bastante controversia, por ¿no? favor, Pero en las creo que se está diapositivas, Por mostrando favor, la creo que nos información. estamos tres anteriores, Leila por Tapia, favor. por favor, un momento, se viendo está con mostrando la otra. información de Rodrigo, por las... favor, si podrías. Bien ahí. Vamos a hacer una Bueno, pausita de aquí. todas maneras, a ver, veamos lo del silencio del hombre. En Leila relación Tapia es a la que este está con el tema, micrófono abierto. Sí, un vamos a ratito, por silenciarla un favor. momento, por favor. En relación a este tema propiamente del hombre maltratado, tenemos que saber Por favor, identificar podríamos normas poner jurídicas, porque no se olviden que ustedes son los silenciar capacitadores, ese micrófono. ¿cierto? Estoy intentando En con relación a Rodrigo, un esto, si momentito, bien es por favor. cierto que tenemos que hablar de los aspectos sociopsicológicos que pueden estar Rodrigo, aconteciendo no en sé el si medio, estás atento. sin embargo, tenemos que identificar a qué norma podemos adaptar estas conductas violentas en contra del hombre y que puedan hacer posible la restitución de sus derechos. ¿Ya? Entonces, sí hay algo que no he notado mucho, que es la especificidad jurídica, que tal vez tenemos que... Ahora sí, perdón, adelante. Bueno, he perdido el ritmo. A ver, un momentito, vamos a tratar de volver a la presentación. Bueno, decíamos que en esta intervención técnica, obviamente, participan las Defensorías Civiles y Juzgado de Niñez y Adolescencia, quienes, luego de un trabajo multidisciplinario, deberán, conforme al artículo 57 de este decreto supremo, recomendar a la autoridad judicial la mejor forma de poder restituir el derecho a la familia, ¿no? Y con prioridad a la familia de origen. Hablábamos de esta audiencia de evaluación. Esta es una audiencia donde participan todas estas instancias, se hace una evaluación integral de todos los aspectos que concierne a estos niños que se encuentran en centros, se analiza la situación de estos niños, se analiza la situación de la familia, de los progenitores, de la familia ampliada, y al final se establece a través de una decisión si es posible o no es posible una reinserción familiar o una revinculación familiar para que la familia ampliada pueda asumir responsabilidades de manera temporal. Decía de que cuando se les entrega a la familia ampliada, prácticamente se constituye en un acogimiento circunstancial, en un acogimiento provisional dentro de la familia ampliada. Cuando se asume esa decisión, no se está asumiendo una decisión de otorgar guarda en favor de ellos o designarles tutores. Y muchas personas confunden esto. El simple hecho de haberles entregado se consideran como guardadores de los niños y adolescentes, de sus propios sobrinos. Entonces, para darle seguridad jurídica, decíamos, es importante que la autoridad judicial pueda inducir a esta familia, si realmente tiene el propósito de darle un proyecto de vida familiar, puedan asumir decisiones importantes como constituirse en guardadores, tutores o en su caso los propios, como padres adoptivos. ¿Qué es lo que sucede si es que esto no se encuentra familia, no se encuentra los padres, no se encuentra familia comprometida? Obviamente ese niño está perdiendo oportunidad día que pasa para poder ser restituido en su derecho a la familia. Y es por eso que el artículo 249 bis del Código de la Niñez
establece y como una obligación de la Defensoría de que en el plazo de 3 días de dispuesto el acogimiento provisional puede iniciar un trámite, en este caso de extinción de autoridad parental, si corresponde, para ponerle en estado de adoptabilidad. Entonces, la ley marca en ese sentido, o sea, entendiendo de que no existe familia, no existe padres, y este niño no puede quedarse institucionalizado por un tiempo razonable. Y la dificultad es cuál es ese tiempo razonable, tampoco nos marca el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué tiempo van a buscar familia? ¿Qué tiempo van a trabajar con las familias? ¿Será que tenemos que actuar como se actuaba en antaño? O sea, buscar eternamente a la familia, trabajar eternamente con los progenitores, con la familia ampliada. Consideramos que no. Por eso es importante que los equipos técnicos estén conformados por profesionales que conozcan temática de niñez y adolescencia y que manejen adecuadamente, por ejemplo, estos principios fundamentales como es el interés superior, la atención prioritaria que merece este grupo vulnerable, pues solamente así un equipo es capaz de poder intuir de que en el mediano plazo ese progenitora puede reasumir su rol, o de lo contrario no pueda reasumir. Entonces sería insulso, sabiendo ya que el equipo, que es un trabajo bastante complejo, que va a llevar mucho tiempo en esa intervención, eh, con la incertidumbre de que pueda o no pueda reasumir ese padre, esa madre, este rol de cuidado y protección de sus hijos. Entonces, por eso es importante de que estos equipos estén conformados por profesionales que conozcan este tema. Decía que no nos da un plazo el Código de la Niñez y Adolescencia de cuánto debe durar el acogimiento provisional luego del acogimiento circunstancial. Pero entiendo de que es un tiempo prudente de unos 3 meses, si es que los padres tienen posibilidades de poder reaccionar luego de que se les aplique un plan de desarrollo familiar, algunos mecanismos de apoyo a esta familia, de orientación sociofamiliar. Entonces, considero de que un tiempo prudente de trabajo para estos progenitores es un tiempo de 3 meses, porque si vamos más allá de los 4 meses que están conformados por los 30 días de acogimiento circunstancial y 3 meses de acogimiento provisional, estamos hablando casi de medio año en que estos niños están siendo quebrantados en su derecho a ser restituidos a su propia familia, ¿no es cierto? Entonces, y el principio de la atención prioritaria nos marca de que debemos atender de manera inmediata a la niñez y adolescencia. Entonces ya estamos prohibidos de pensar en un proceso de reinserción familiar que dure 1 año, 2 años, 3 años, como duraba gestiones anteriores. Ahora, aún tenemos en los centros a adolescentes que ingresaron muy pequeños y ya que están a punto de cumplir 18 años. El Estado no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo por restituirse este derecho y además ni siquiera les ha dado los mecanismos, las posibilidades, los medios para que este adolescente, que una vez que deje de estar bajo el cuidado del Estado, pueda salir a la sociedad y pueda defenderse y autogobernarse y autoprotegerse y autosustentarse. Entonces, fíjense de que todos estos aspectos nos hacen reflexionar y evitar de que nosotros actuemos como se ha actuado en antaño. Este último, ha habido una intervención del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en todo el Estado boliviano a los juzgados de niñez y adolescencia. Y los reportes que ha arrojado aquella intervención en relación a estos niños que se encuentran en centros realmente ha sido alarmante. Niños que están impedidos de ejercer su derecho durante décadas. Grupos de hermanitos que están
por ejemplo, como en la institución de Aldea SOS, que ya están a punto de ser ya mayores de edad y nunca se les ha dado prioridad a este derecho a la familia. Algunos expedientes perdidos, sin control judicial. Entonces, realmente muy alarmante. Entonces, esta ley 1168 trata de romper con ese paradigma, darnos una nueva perspectiva, una nueva visión de lo que debemos entender un verdadero proceso de reinserción familiar. Y esos son los argumentos de que no podemos burocratizar más allá de lo debido el trabajo, el proceso de reinserción. Por eso se concluye de manera particular de que este proceso de reinserción familiar es un proceso enteramente técnico, de intervención técnica. Y lo único que tiene que hacer el juez es escuchar, evaluar, escuchar la evaluación de estos equipos técnicos y que recomienden si es prudente o no la reinserción familiar. Ahí el juez no tiene que hacer, considero, mucho, porque sus conocimientos en estas áreas es muy, muy limitada. Entonces, ¿quiénes en el fondo van a incidir en esas resoluciones? Precisamente los equipos técnicos. Y esos son los argumentos para concluir de que es una intervención enteramente técnica y no judicial, sino que esta decisión judicial solo puede llevarse simplemente a cabo en una sola audiencia de evaluación. Puede decidirse, el juez no necesita abrir periodos de prueba, demandar, esperar contestaciones y al final decidir cuando, obviamente, en ese tipo de procesos de reinserción, como se está apuntando, lo que van a primar son los informes técnicos. No va a primar otra cosa, no va a primar el criterio del juez, porque el juez no es el que está haciendo el trabajo técnico de evaluación, de búsqueda de familia, de intervención psicológica, de intervención social, no lo está haciendo. Entonces, por eso es que resultaría un poco innecesario de que podamos ingresar a un verdadero proceso judicial para decidir lo que ya en los hechos está decidido por los equipos técnicos y solamente es avalada por la autoridad judicial. Bueno, no sé si todavía hay tiempo o de repente ya ha culminado el tiempo que tengo y pongo en consideración si hay algún criterio, algún comentario. Sería interesante escuchar a los participantes y hacer una especie de intercambio de criterios que considero que es el objetivo de este evento, ¿no? Organizado por UNICEF, la Defensoría del Pueblo. Todavía estamos con tiempito, así que igual es un buen momento para aprovechar. Si alguien tiene alguna pregunta específica, puede ser también de una experiencia, algún comentario que quieran realizar. Dejamos abierto en este momento para que puedan hacerle la consulta al doctor o también para que lo puedan escribir en el chat y yo lo comunico si es que en este momento no tuvieran esta facilidad. No sé si hay alguien que tiene alguna duda o algún comentario. Siempre se ponen tímidos, no se preocupen. Buenas Adelante, noches. Paulina. Buenas noches, doctor. Bueno, una consulta, tengo una duda. Cuando un niño o adolescente está acogido por más de 6 años en un centro en la cual no ha recibido ninguna visita por parte de su familia de origen o edad, ¿cómo debo proceder o qué acciones debo realizar? Esa es mi consulta. A ver, el hecho de que ya esté 6 años es alarmante, ¿no? Significa que no ha habido trabajo por parte del Estado, no ha habido control judicial y obviamente la vulneración de su derecho a la familia ha sido sistemática, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de casos, obviamente los informes técnicos que vayan a emitir, por ejemplo, CDGs, DNA y los equipos de los juzgados de niñez, deben recomendar a la autoridad judicial para que pueda ponerse en estado de adoptabilidad. El simple hecho de estar 6 años y que no haya familia
menos progenitores que hayan podido por lo menos visitar ese niño, se entiende que está en un estado, además de institucionalización, en un estado de total abandono, ¿no es cierto? Entonces, ahí se opera lo que previene el artículo 249 bis del Código, de que la Defensoría de manera inmediata debe ponerle en estado de adoptabilidad. ¿Qué significa ponerle en estado de adoptabilidad? Significa que la Defensoría debe iniciar la demanda de extinción de la autoridad parental, ¿no es cierto? Para darle una oportunidad a este niño de que ingrese al sistema Ruani y pueda ser adoptado por una familia o una pareja ajena al entorno familiar. De manera inmediata debe trabajarse en ese sentido. Y las recomendaciones precisamente de la última intervención del Ministerio de Justicia fue precisamente esa, ¿no? De que se regularice la situación de todos estos niños que están institucionalizados por un tiempo realmente muy prolongado, ¿no? Fíjense, el Estado es, las defensorías que por excelencia son las instituciones que defienden los derechos del niño, se convierten en sus propios vulneradores de sus derechos, al no haber asumido acciones oportunas, acciones que vayan vinculadas a poderle restituir este derecho a la familia. Los CDGs lo propio, los CDGs son los tutores extraordinarios de estos niños acogidos en los centros y absolutamente no dicen nada, ¿no? O sea, todavía prima esa actitud asistencialista del Estado. Nos conformamos con tenerlos a los niños en un techo, darles un de comida y de repente mandarles a la escuela y ya termina la historia, ¿no? Otra falencia es de que cuando los niños están institucionalizados por mucho tiempo, por lo general los CDGs no les preparan a estos niños para que puedan ser vinculados con otras familias. Y es por eso que ha habido una serie de fracasos cuando un niño ha pretendido ser integrado a una familia en adopción. Obviamente ese niño no se adapta porque no se ha trabajado con ese niño. No se toma en cuenta que la historia de vida de este niño institucionalizado, pues es toda una verdadera historia de vulneración de sus derechos de forma sistemática, ¿no? Entonces, estos niños deben ser además, en el tiempo que tenga que estar ahí, el tiempo más corto posible, entendemos así, debe el CDG trabajar en esta temática de adaptabilidad de este niño. Y el propio Código de la Niñez y Adolescencia habla de un requisito fundamental para que pueda procederse a una adopción, como es un informe, un certificado de adaptabilidad del niño. Y en muchos casos no se ha dado, no se dan este proceso de intervención a los niños y es por ello que fracasan algunos procesos de adopción, ¿no? Y los adoptantes, es por esa razón que no buscan niños un poco más grandecitos. Todo el mundo quiere niños de 0 a 3 años, por ejemplo, que son pequeñitos, se pueden manejar todavía, pero ¿qué es de aquellos niños a partir de los 4, 5, 6 años? Hay tantos niños en esa situación de estado de adoptabilidad, pero la cultura adoptiva aquí en Bolivia obviamente no apunta a aquello, ¿no? Y es una labor encomendada a los servicios departamentales de gestión social que deba trabajarse en el cambio de cultura adoptiva en la población. La ley se está diseñando para que se pueda inclusive adoptar a niños un poco más grandecidos, permitiendo inclusive que la adopción o el postulante de adopción pueda inclusive tener 60 hasta 60 años. Antes no estaba permitido aquello, ahora una persona de 60 años puede adoptar, pero fíjense, una persona, una mujer, un hombre de 60 años, imposible que tenga que adoptar a un niño de 0 a 2 años, imposible. Inclusive hay un tema generacional, ¿no es cierto? Entonces, ese padre no va a ser el padre adoptivo, va a ser un abuelo adoptivo. Entonces, entendiendo el espíritu de estas modificaciones a la ley 548, al permitir de que una persona de 60 años pueda adoptar, implica que se pretende dar oportunidad a aquellos niños un poquito más grandes. Sabemos de que la gente no va a adoptar a un niño de 15 años, menor de 18 años. La ley marca de que sí, la ley 548 se aplica a los menores de 18 años de edad, ¿no es cierto? Significa que pueden ser adoptados menores de 18 años.
Pero no, la cultura adoptiva en Bolivia va precisamente a este tema, ¿no? Niños que ya son un poco grandecitos ya tienen formada algunas características de su personalidad y que obviamente por esas circunstancias o por el descuido parental o por el maltrato parental, obviamente están en un centro, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo del Estado debe ser, obviamente, un poco hacer contención, tratar de curar esas heridas de ese niño y hacer de que pueda tener capacidad de adaptarse a otros ambientes familiares. Pero no se hace ese trabajo, no se hace ese trabajo. Y sabiendo eso, la población en el consciente colectivo dicen, no, estos niños que están en el centro son niños problemas. Y obviamente son niños que tienen una serie de dificultades. Un niño que tiene problemas como maltrato y descuido parental, obviamente tiene probabilidad de estar en un centro. Y un niño que no tiene esas condiciones, obviamente no lo va a estar. Entonces la gente inconscientemente sabe de que estos niños tienen una historia de vida, tienen estos problemas, y eso les hace rehuir a querer adoptar a estos niños un poquito más grandes. Entonces, si nosotros cambiáramos esa visión, si trabajáramos en los centros de acogida con los niños, tratando de restablecerles psicoemocionalmente, curar esas heridas que se han dado en su entorno familiar, hacer de que puedan adaptarse a otros entornos familiares, realmente de repente cambiaríamos de mentalidad y diríamos, bueno, el Estado trabaja bien y un niño que está en el centro de 10 años, fácilmente yo podía adoptarle, ¿no es cierto? Esos detalles son los que más o menos marcan la cultura adoptiva en aquí en Bolivia. No sé si le he contestado, pero si no es así, a ver, adelante, pregunta. ¿Hay No, alguna? está muy bien, doctor. Otra consultita más. Por favor, tengo una duda. Si bien el código indica, ¿no?, que la Defensoría en 72 horas debe comunicar al juzgado correspondiente de la acogida circunstancial del niño o niña adolescente. ¿Y qué pasa? Como defensoría se busca, ¿no? Centros de acogidas en la cual nos responde de que no hay espacio, que está lleno. En esos casos, ¿qué debo hacer si, digamos, en un municipio no existen centros de acogida? ¿Qué debo hacer, doctor? A ver, esos 3 días o esas 72 horas que tiene la DNA cuando toma contacto con el niño en situación de vulnerabilidad, es para que se haga cargo de su cuidado y protección, inclusive a costa de los propios funcionarios. Esa es la recomendación del Ministerio de Justicia. A propósito de aquello, implica que las autoridades máximas de esas instituciones deben pensar en un centro específico, especializado, para acogerles de forma transitoria durante estos 3 días, ¿no? Darles las condiciones y todo aquello. Pero la recomendación del ministerio ha sido estos 3 días, estas 72 horas, debe estar inclusive a costa del cuidado personal de los funcionarios de esta entidad, ¿no es cierto? Ha habido casos, unas experiencias muy interesantes aquí en Oruro, donde el personal de turno se ha dedicado realmente con mucha voluntad a ese niño que estaba en situación de vulnerabilidad, siendo llevados a sus domicilios, brindándoles el alimento, el cobijo y todo aquello. Obviamente, previamente asumiendo las medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, de que ese niño haya sido valorado por un médico, que haya sido valorado por el psicólogo, por la trabajadora o el trabajador social. Entonces, con esa garantía, el funcionario ha tenido o ha asumido tal decisión, ¿no? De decirle, bueno, no tenemos un centro acá en el municipio, entonces yo asumo esta responsabilidad durante este periodo. Y ha habido esas experiencias. Fíjense, en muchos municipios no existe. Oruro, el municipio de Oruro tampoco lo tiene, no lo tiene. ¿Eso qué significa? Significa que no obstante del cambio de paradigma, de la doctrina de
de la protección integral, que está sustentada en el respeto a los derechos humanos de los niños, el respeto a su dignidad, que está sustentada en principios transversales como es el interés superior, su desarrollo personal, integral, la atención inmediata. No obstante de todo aquello, nuestras autoridades no asumen tal responsabilidad, ¿no es cierto? Este principio de atención prioritaria y el respeto al interés superior de la niñez y adolescencia y a su dignidad es un mandato para todos, autoridades públicas, autoridades del sector privado o funcionarios del sector privado, absolutamente para todos, para las propias familias. Y no obstante de ese cambio de paradigma, donde dice que el niño es ya verdadero sujeto de derechos, nosotros, así como sociedad y como Estado, obviamente no estamos a la altura de ese cambio de paradigma. Seguimos pensando que la niñez y adolescencia es el último eslabón de todo este proceso de intervención del Estado, ¿no es cierto? Seguimos, y es por eso que estas autoridades de turno jamás se van a preocupar pues, de darle condiciones adecuadas a un niño que esté en situación de vulnerabilidad. Entonces, el municipio ni siquiera se preocupa de tener un centro especializado, específico para estos 3 días, por ejemplo. En realidad, el municipio debe tenerlo durante 33 días. El acogimiento circunstancial debe ser en un centro del municipio. En eso consiste el acogimiento circunstancial, porque está bajo tuición exclusivamente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y al cabo de los 33 días, se dispone el acogimiento provisional si no hay familia, no hay padres. Entonces tiene que estar bajo tuición de otro nivel del Estado, que son las gobernaciones o los gobiernos departamentales. Ahí ya ahí ya viene la intervención de los CDGs y todo aquello que se constituyen en sus tutores y además ya tienen ya perspectivas de una posible adopción de sus niños, ¿no es cierto? Cuando se decreta el acogimiento provisional, entendemos de que no hay familia, entonces no hay familia de origen, entonces debemos pensar en que este niño debe ser restituido, si no bien a la familia de origen, sino a una familia sustituta, ¿no? Bueno, eso es lo que podía Y comentar. quisiera leerle una pregunta que nos han dejado en el chat, que dice, buenas noches, ¿será que nos puede aclarar en qué parte del código hace la diferenciación de la restitución y reintegración familiar o en qué casos se aplica? No, la ley no va a establecer todos los casos, ¿no? Es imposible aquello, sino que debe entenderse de manera integral todo aquello, inclusive desde un entendimiento y una interpretación desde el punto de vista literal, gramatical, desde un punto de vista de la analogía, por ejemplo. A ver, reinserción, ¿qué significa? O sea, volverle al lugar de donde ha salido. Y los niños cuando pierden el cuidado parental, pues están saliendo de su núcleo familiar de origen, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos que retornarles al núcleo de los padres, obviamente estamos hablando de reinsertarle en el lugar donde estaba. Ahora, cuando hablamos de familia ampliada, quienes no vivía, ¿es correcto decir le reinserto a la familia ampliada? No. Lo que voy a hacer es reintegrarle a esa familia ampliada. O en su caso, vincularle con una familia con la que de repente el niño ni siquiera le ha conocido. Hay casos en que se dan, un tío lejano, una tía lejana, toma conocimiento que este niño está institucionalizado, esa persona, y quiere asumir responsabilidad y cuidado. Dígame si la vamos a reinsertar a esa persona. La vamos a reintegrar cuando ni siquiera ha vivido con esta persona. Estamos hablando de una vinculación con esta persona, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos desde un punto de vista literal, obviamente vamos a hacer aquella diferenciación. Y la ley en ningún caso va a explicar cada circunstancia. Eso es imposible. Por eso es que existen técnicas, métodos, principios para poder interpretar la norma. No existe, no, la ley no hace esa diferenciación. ¿Alguna otra pregunta, por favor, o algún comentario? La palabra, por favor. A ver, Jimena. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jimena Tejerina. ¿Cómo está? Yo trabajo en aldeas infantiles en
el programa de Potosí. Ah, qué bueno. Comentarle que estoy en el servicio de familia ampliada y que creo que es importante un poco también, por un lado es importante entender la normativa y todo eso, pero como usted decía, la normativa no es siempre fría, ¿no? O sea, hay vidas detrás de la normativa. Un poco yo me ponía a pensar cuando usted decía que el Estado, aldeas infantiles, revictimiza a los niños cuando no lucha por el tema de su reintegro familiar. Y me ponía a pensar justo en un caso bien concreto, ¿no? Nosotros tenemos un programa de guarda acá en Potosí que ha empezado a funcionar el año pasado. Y claro, como usted menciona, no hay pues todavía herramientas para hacer un programa de guarda. Entonces estamos en esa construcción, ¿no? Pero en esa construcción se nos plantea un reintegro familiar de 5 niños con una hermana de 24 años y con una familia multiproblemática, ¿no? Obviamente un año después ese reintegro ha caído, ¿no? Ha caído, ¿por qué? Porque la familia es una familia en situación de riesgo. Entonces sí, se busca la revinculación con las familias, pero creo que también es importante entender el contexto en el que vivimos. Y es un contexto en el que lamentablemente este tipo de relaciones se van perdiendo, ¿no? Las relaciones con los sobrinos, con los primos, con las nietas, qué sé yo, son relaciones que se van rompiendo y es ya difícil reconstruir las relaciones, ¿no? Y ahí me ponía a pensar y claro, pues cuando nos reuníamos los equipos técnicos, tanto del CDGs, aldeas infantiles, incluso la DNA, veíamos el mejor lugar en este momento para las guaguas es el centro de acogida, por el grado de vulnerabilidad que ha habido dentro de esta familia a la que se le ha dado una idoneidad para un reintegro. Entonces, es importante un poco mirar ahí, ¿no? Entender también la problemática, la disfuncionalidad de las familias que llegan a centro de acogida, los niños que tienen familias y que llegan a un centro de acogida, generalmente es después de que es porque la familia es disfuncional, no responde a los intereses de las niñas y de los niños, ¿no? Y creo que ahí es importante también mirar, entender eso, cómo se va a ir dando respuesta, ¿no? Creo que es un tema mucho más estructural, donde tendría que también el Estado entrar a dar una respuesta eh, bien concreta a las familias, de protección a las familias, ¿no? Para que no se desintegren, mejoras en las condiciones laborales. Yo, por ejemplo, tengo la mayoría cuidadoras, son mujeres que cuidan a los niños y son monoparentales, entonces no hay quien pueda proveer a la casa, ¿no? Entonces los horarios laborales, por ejemplo, para ellas son complejos porque son horarios que van a obligar sí o sí a no estar en contacto con las guaguas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también limita todo lo que es la vinculación y todo eso, ¿no? Y creo que es importante mirar, pues, ¿no? Cómo el Estado se está relacionando con la política social, con las guaguas, con las familias, y pensar, ¿no? Ir creciendo todo este discurso que manejamos del derecho a la familia, también exigiéndole al Estado que pueda, que no solamente nos ponga la ley, que también nos ponga recursos económicos para apoyar a las familias y que también vaya cambiando sus políticas laborales, ¿no? Sus lógicas de oferta laboral mismo para las mujeres y bueno, y las familias que acogen, ¿no? Creo que es importante ir acompañando a la familia nosotros en este proceso nosotros estamos desde el 2017 con el servicio de familia ampliada, pero con el programa de guardia ya estamos un año y ahí vamos viendo todas estas limitaciones que cuestionan ya una estructura en términos estructurales ya de política social, ¿no? Y creo que es importante también mirar eso, que las leyes vayan acompañadas de recursos para ir acompañando a las familias y vayamos fortaleciendo y evitando que las niñas y los niños terminen en centros de acogida. Gracias, doctor. Decito sería como No, comentaba. está bien, yo estoy de acuerdo con aquello, pero no, la intención en ningún momento ha sido hacer una crítica destructiva, sino era
respecto al de ASO, sino era un análisis de lo que entendíamos la problemática estructural. Es un problema estructural. O sea, era una forma de actuación del Estado y la sociedad en ese sentido. O sea, nos conformamos en institucionalizarlos y con una actitud asistencialista. Y con eso creemos que hemos resuelto el problema. Y eso responde precisamente a la doctrina de la situación irregular. O sea, los niños no son personas, sino son objetos de protección. Entonces, todo lo que hago miras de protección es válido, está correcto. El Estado los tiene en el centro, les da la comida, les da ropa, les da un techo, y de repente una escuela. Listo, la historia se terminó ahí. Eso es una actitud asistencialista, porque consideramos de que estos niños son objetos de protección, no son sujetos de derecho. Si nosotros consideráramos a los niños realmente como sujetos de derecho, estamos en el deber y la obligación de garantizarle todos sus derechos. Y uno de esos derechos es el derecho a vivir en su familia, ¿no es cierto? Afortunadamente, Aldea SOS ha hecho un viraje casi de 180 grados de la visión que tenía, ¿no es cierto? Antes Aldea SOS, o sea, acogía a los niños en familias, aldeas, familias a cargo de una mamá SOS, y aparentemente el problema estaba resuelto. Nunca se ha ocupado, por ejemplo, de la restitución del derecho a la familia. Nunca se ha ocupado, porque estamos en una estructura, pero afortunadamente ahora hay una serie de programas. Por ejemplo, ahora entiendo de que hay un programa de modalidad de guarda, hay un programa de prevención inclusive a las familias en situación de vulnerabilidad, lo que se está trabajando aquí en Oruro. O sea, ya no quieren, en síntesis, ingresarles así a diestra y siniestra a Aldea Sosa a estos niños, ¿no es cierto? Y hacen además un estudio eh, muy riguroso antes de admitir, por ejemplo, la intervención de Aldea SOS respecto a una familia, a un grupo de hermanitos, o, ¿no es cierto? Por lo general ya ese es un parámetro, un grupo de hermanitos. Ahora, obviamente, la ley no es suficiente, no es suficiente. O sea, la ley debe ir acompañada con recursos, eso es evidente. ¿Y sabe por qué no tenemos recursos? No porque el Estado no lo tenga. Tenemos para hacer una serie de campañas, preocuparnos por el tema del desarrollo infraestructural, pero no tenemos recursos para poder preocuparnos del desarrollo humano. El desarrollo humano es la temática de la niñez y adolescencia, invertir en los niños. Por eso ni siquiera tenemos un centro de acogida circunstancial en el municipio de Oruro. No la tenemos, ¿no es cierto? Porque simplemente no existe el interés y a veces ni la voluntad política de poder asumir decisiones en favor de la niñez y adolescencia. El tema de la niñez se ha vuelto en una especie de bandera que solo se la va a utilizar o sea, como una ventaja mediática y todo aquello, ¿no? Entonces, fíjense, no obstante de tener una ley de avanzada, no, el Estado no se preocupa de garantizar recursos, logística, infraestructura, no se preocupa, ¿no es cierto? ¿Cree que con lanzar la ley está resuelto el problema? No. ¿Y sabe por qué? Porque todavía estamos con esos restablos de la situación irregular de la niñez y adolescencia. Los niños son objeto de protección y término hay. Y es por eso que muchos funcionarios de la DNA actúan en ese sentido. Yo le tengo un niño y lo primero que voy a hacer es tratar de meterlo a un centro, ¿no? O sea, no entendemos de que ese niño, bueno, que el acogimiento circunstancial es una medida de emergencia. Y una emergencia no es, pues, asumir una decisión tan recurrente como decir, le meto al centro. ¿Qué voy a hacer con este niño? No tengo posibilidad de llevarlo a mi casa, no tengo un centro, entonces le meto al centro, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar de visión respecto a aquello. Debemos estar a la altura del nuevo paradigma de esta doctrina de protección integral, ¿no? A ver, está levantando la mano Rosemary. Después de Rosemary tenemos dos preguntas en el chat Zulma. más, por favor. Claro. Hola, buenas noches. Zulma. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Una consultita. Mire, en el tema de las reintegraciones familiares, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer una reintegración familiar cuando la familia, ¿no?, ha tenido, no sé si la pérdida de autoridad o en todo caso la suspensión de autoridad, porque hay niños mayores que los niños que están en centros de acogida, en este caso en mi centro, ¿no?
tanto de línea materna como de línea paterna, pero no viven bajo la responsabilidad ni del padre ni de la madre, y estos otros están institucionalizados ya por más de 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar una reintegración familiar cuando estos padres no han podido ser responsables de estos hijos anteriores? No sé si como, bueno, para empezar, como municipios y como instituciones, el recurso para la niñez realmente no existe, ¿no? Entonces, los municipios poco o nada hacen para trabajar en lo que es la restitución, en lo que es el seguimiento, en lo que es la preparación para padres, en lo que es tantas otras que necesitan las familias para fortalecer todas esas habilidades o esas competencias que han perdido, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, esa es una gran preocupación, por lo menos, ¿no? En muchos de los casos que nosotros tenemos en los centros de acogida. Esa es mi consulta, doctor. Sí, este aspecto es muy recurrente, ¿no? Si se dan cuenta, es lo que estaba ocurriendo hace años. O sea, el Estado, a través de las instituciones de atención, como la DNA, antes no se llamaba DNA, se tenían otros nombres, hacían una búsqueda eterna de los padres. O sea, tomaban un dato, existen padres, entonces tenemos que buscar a los padres y garantizar su derecho a vivir con sus papás, es un derecho de los niños. Pero esa búsqueda era eterna. No encontraban los padres, habían familia, o perdón, se dedicaban a buscar familia de forma eterna. O sea, año tras año, ese niño estaba perdiendo, y eso día tras día de institucionalización, ese derecho, ese niño estaba perdiendo ese derecho de vivir en una familia. Por eso es clave la intervención del equipo técnico de la DNA ahora, y que tenga que tener un conocimiento adecuado respecto a la atención a la niñez y adolescencia en esta temática de los acogimientos. Estos equipos tienen que tener la capacidad de intuir en el tiempo inmediato o en el futuro inmediato de que si va a ser posible o no de que estos niños sean reinsertados al núcleo de sus padres o sean revinculados a la familia ampliada. Entonces, esa intervención de esos 3 días, más esos 30 días de acogimiento circunstancial, obviamente ya el equipo tiene que tener una idea de que si va a ser o no posible. Y si va a ser posible, obviamente nos damos un proceso de acogimiento, digo, un periodo de acogimiento provisional durante tres meses. Eso es lo que yo les decía al principio. Estamos hablando de 4 meses de trabajo de ese equipo en que se va a poder dar cuenta si es posible o no es posible reinsertar a la familia o vincular con la familia empleada. Y si el trabajo no lo hago adecuadamente, obviamente yo voy a salir por lo que es más fácil, ¿no? Seguir buscando eternamente. Entonces, ese va a ser el resultado. Sabiendo de que la familia de ese niño que está en una institución es disfuncional, es desestructurada, están vinculados con consumo de alcohol, con su consumo de sustancias, están vinculados con actividades delictivas. Y aún así se pretende persistir en que ese niño vuelva a la familia. ¿Sabe cómo podemos comprender el principio del interés superior de la niñez y adolescencia? Que a título de ese principio todos dicen, no, tenemos que, teniendo familia, tiene que volver a su familia. O sea, este derecho de vivir en su propia familia no es absoluto. El simple hecho de que exista un padre, una madre que estén vinculados con la actividad delictiva, no significa pues que tengamos que seguir trabajando con estos padres para poderles vincular, para poderles reinsertar, sabiendo que este es un modo de vida que tienen estos padres y pensar que estos puedan reflexionar, no. Entonces, en esas circunstancias lo que corresponde es obviamente decir, no, aquí no hay autoridad parental, lo que debe hacerse es extinguir la autoridad parental para darle una oportunidad a este niño de que pueda ser adoptado, ya sea por su propia familia o por terceras personas. Pero la idea es darle la oportunidad lo más inmediatamente posible para que pueda ser integrada a una familia sustituta y con ello restituirle el derecho a la familia. Entonces, el ejemplo que daba, por ejemplo, era pues sí, sabiendo que esta familia es disfuncional, nunca va a reaccionar y seguimos persistiendo en querer hacer un programa de intervención o de orientación sociofamiliar cuando
este equipo sabe que no va a funcionar. Entonces, lo que quiero decirles es de que este trabajo de los equipos técnicos en estos momentos iniciales es muy importante. Es muy importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, después de los 3 días, después de los 30 días, recién la DNA dice, queremos hacer un programa en favor de los papás, cuando ya podían haberlo hecho y no necesitan ninguna orden judicial para aquello, para poder apoyarse a esos padres, que de repente ha sido una acción aislada, no es una acción recurrente de estos padres dejarle descuido. Entonces, con esos padres sí, o sea, es intuitivo decir, no, estos padres pueden, tienen gran posibilidad de poder ya asumir su rol, podemos hacer un programa de desarrollo, fortalecimiento familiar. La idea es de que le garanticemos en estas circunstancias de que viva en su propia familia de origen. Pero no, sabiendo de que la familia es disfuncional, yo sigo persistiendo en querer integrarle a esa familia en lugar de velar por su interés superior, estoy quebrantando su derecho a vivir en una familia, ¿no es cierto? El Estado le está prohibiendo de forma sistemática a que pueda ejercitar su derecho. Gracias. Del chat le leo la siguiente pregunta, que creo que igual va en relación. Dice, buenas noches, doctor. Quisiera que me aclare una duda. Tengo una niña de 6 años de edad. La mamá la visitaba en el centro de acogida. Por la irregularidad de las visitas, la juez dispuso que pase escuela de la familia hace casi 2 años. Hasta la fecha, la mamá no cumplió con lo dispuesto por la juez, pero quiere recuperar a su hija, pero no ahora, sino en unos 5 o más años. La hermana de la mamá de la niña también quiere visitarla. Ambas ya tienen pareja. ¿Podemos proceder en este caso? A ver, vuelvo a decirle, el hecho de que ya esté 5 años esa niña o ese niño ya es alarmante, ¿no es cierto? Esa es una responsabilidad del Estado de no haber actuado de manera oportuna. Existen casos de esos varios, por ejemplo, de que la madre los prefiere tenerlos ahí en el centro y visitarles. O sea, como si el Estado tuviera la obligación de cuidar protección cuando es una obligación propia de los padres. O sea, a veces pasa esto por temas de escasos recursos económicos, todo aquello, ¿no es cierto? Prefieren institucionalizar y todavía en los papás hay esa mentalidad, no, quiero que entre al centro y quiero que aprenda, o perdón, que aprenda mi hijo a comportarse, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un, un centro de corrección, estas entidades de acogimiento, ¿no? Ahora, si esa madre está en esa actitud de visitarle, pero no asume plena responsabilidad de poder fortalecerse en sus roles maternos, obviamente esa madre no tiene condiciones de poder reinsertarle a su núcleo familiar. Fíjense, durante tantos años el Estado ha permitido, así, ha sido contemplativo con esta niña, con este niño, al permitir estas visitas esporádicas a título del interés superior de la niña o del niño para que tenga contacto con su papá, cuando en realidad le estamos vulnerando su derecho a la familia a este niño o a esta niña. Ya debíamos haberle dado la oportunidad de que se integre a una familia sustituta. Ahora, si es que hay una familia ampliada y que pretende, obviamente, eh, asumir cuidado y protección de la niña, obviamente tiene que someterse a un proceso de intervención técnica, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Los equipos tienen que intervenir, por decirte, o por decirles mejor, esa pareja si tuviera intención firme de poder asumir el rol de cuidado y protección, lo primero que tiene que hacer es, no sé, solicitar una visita a la niña, pero obviamente previamente a una valoración psicosocial, ¿no es cierto? Que puedan establecer de que estos son potenciales cuidadores de esta niña. Es muy doloroso de que el Estado fomente contacto de la familia que no asume predisposición y responsabilidad con la niña o con el niño, haciendo de que se fortalezcan o nazcan lazos afectivos, pero que esta familia no va a asumir nunca una responsabilidad con el propósito de ofrecerles un proyecto de vida familiar, que eso es lo que queremos para estos niños. No que salgan del centro y vaya a un techo donde el papá, donde el tío y la tía vivan y que no se ocupen siquiera de él, ¿no es cierto? Entonces, si estos
par de tíos están realmente predispuestos, obviamente deben someterse a una intervención técnica multidisciplinaria para poder concluir el equipo de decir si estos tienen la capacidad de poder ofrecerle un verdadero proyecto de vida familiar, y para ello obviamente necesitamos unas valoraciones psicosociales realmente muy profesionales, porque las intervenciones por lo general de los equipos técnicos no son muy especializados, o sea, están en base a criterios muy generalizados. Y cuando se trata de confiar a una tercera persona, a un niño que está en una institución, debemos tener certeza como Estado de que ese niño va a recibir la debida atención y la protección con seguridad jurídica. Y es por eso que se cuestiona este tipo de intervenciones multidisciplinarias, al exigirles, por ejemplo, a las autoridades gubernamentales, gobiernos departamentales, de que los equipos técnicos tengan los insumos necesarios, lo que hablaba una de las participantes, ¿no? No es cuestión de lanzar una ley y punto, no, no, tenemos que tener todos los insumos. Por ejemplo, para determinar si es idóneo o no es idóneo, apto o no, una persona o un tío o una tía para poder cuidar y proteger a un niño. Obviamente hay varias técnicas para llegar a esa conclusión, y de manera particular el CUIDA, que es un test que nos va a dar una idea más o menos exacta de que esta persona es apta o no para poder desempeñar el cuidado y protección, y que pretende darle un verdadero proyecto de vida familiar. Entonces, esos tíos sí, yo creo que si muestran todos esos aspectos previa valoración psicosocial, podrían ser potenciales cuidadores y convertirse inclusive en sus paradores, tutores o de repente en padres adoptivos. Pero para aquello necesitamos extinguir la autoridad parental de una madre que va a visitar esporádicamente, para no perder el contacto. Y en algunos casos se da de que yo pido permiso para sacarla a pasear a mi hija, o le pido al Estado para que me dé un periodo de vacaciones, pero cuando ni siquiera demuestra una intencionalidad y una predisposición de cambio en la actitud que ha generado que esté en ese centro este niño, y que solamente va dando largas a esta problemática, ¿no es cierto? Entonces, para que esos tíos puedan asumir responsabilidad con verdadero proyecto de vida familiar, se necesita la extinción de la autoridad de los padres. Solamente así podría ingresar en ese estado de ser tutelado por sus propios tíos o adoptado por sus propios tíos, ¿no es cierto? Yo creo que sí tendríamos que actuar en ese sentido. Hay la siguiente pregunta, que bueno, es un comentario y luego una pregunta. Dice, dado los principios de la Convención de los Derechos del Niño en el marco del derecho a vivir en familia, la cual entre sus recomendaciones dicta que los estados y las entidades de protección en cuanto al caso de niños en situación de acogimiento, se debe garantizar que los mismos deben estar cerca de sus familias. Si bien salieron del núcleo familiar, se debe procurar la cercanía de sus familias para mantener el relacionamiento y trabajar el proceso de reintegración. En el caso de conflicto de competencias entre jurisdicciones, ¿cuál debe prevalecer? ¿El juez que tuvo conocimiento primero de la causa o el juez que tiene lugar del domicilio del acogido? A ver, existen reglas de competencia para que la autoridad judicial conozca, ¿no es cierto? Y hay varias circunstancias. Cuando concurren dos jueces de la misma materia, en este caso de jueces de niñez y adolescencia, obviamente lo va a conocer el que ha prevenido la causa. Ahora, ustedes entenderán que en materia de niñez y adolescencia no es prorrogable la competencia por cuestión de territorio. Esta prórroga de competencia por cuestión de territorio se opera solamente en las jurisdicciones ordinarias, como por ejemplo en materia civil y familiar, excepto en materia especializada, ¿no es cierto? A ver, eso significa que si el niño ha sido puesto bajo control judicial de un juez de Cochabamba, obviamente el niño vive acá o la familia vive acá aquí en la ciudad de Oruro, obviamente esa causa no puede ser trasladada aquí a la ciudad de Oruro porque la ley lo prohíbe. O sea, esa competencia del juez que quiere conocer la causa no puede ser prorrogada, sino tiene que ser de conocimiento de esa autoridad judicial quien ha asumido conocimiento. En todo caso,
la recomendación de la convención refiere de que ese niño debe estar en el lugar de la familia. Hasta cierto punto, sí, eso es evidente. Pero fíjense, cuando hacemos ponderación de derechos, o sea, derechos de este niño y derechos de estas personas mayores que son su familia, ¿cuál debe privilegiarse? Los derechos, obviamente, de la niñez y adolescencia, ¿no es cierto? Tenemos que entender por qué ese niño ha sido acogido en la ciudad de Cochabamba. De repente estaba viviendo allá con la madre o con el padre, no sabemos las circunstancias, hay varias circunstancias que se pueden dar. Pero en todo caso, las reglas de competencias están establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. El que ha prevenido debe conocer la causa. Pero cuando se trata de temas de competencia por cuestión de territorio, obviamente esto no puede ser prorrogado. En todo caso, todos debemos actuar en función al interés superior de la niñez. Entonces, ese es el marco, es el principio rector, eso es lo que nos orienta cómo debemos actuar en función a la niñez. No sé si hay algunos comentarios. Hay una pregunta más, por favor, hay dos más en el chat, que dice, buenas noches, ¿cómo se debe proceder si después del acogimiento circunstancial, que debería ser un mes, pero ya es más de 2 años, y hasta el momento no se llegó a nada? Como centro ya se solicitó la regularización del caso mediante informes sociales y psicológicos, pero no se tiene respuesta. ¿Qué se debe hacer en este caso? A ver, cuando, la ley dice lo siguiente, cuando el 54 refiere a esto, ¿no? El acogimiento circunstancial dura 30 días. Al cabo de los 30 días, la Defensoría, si no ha encontrado familia de origen ampliada, debe solicitar el cese de ese acogimiento circunstancial y la solicitud de un acogimiento institucional en un centro, ¿no es cierto? Pero una vez que se dispone el acogimiento provisional, la Defensoría, dice el artículo 249 bis, de que en el plazo de 3 días debe, perdón, 48 horas, debe formalizar una demanda de extinción de autoridad parental con fines adoptivos. Eso dice la ley. Pero sabemos que la Defensoría no lo va a hacer de oficio, ¿no es cierto? Ese niño está ya 2 años ahí en acogimiento institucional, el Estado no se pronuncia, el juez no se pronuncia, la Defensoría no se pronuncia, el CDG de repente está tomando nota del tiempo que está y por eso recomienda de que de una vez se ponga en estado de adoptabilidad. Entonces, el juez, en mérito de ese informe, lo que debe hacer de forma inmediata es combinar a la Defensoría de la Niñez para que ponga en estado de adoptabilidad a ese niño y que cumpla el artículo 249 bis del código, ¿no es cierto? Esto es de que interponga de manera inmediata la acción que corresponda para extinguir la autoridad parental y darle la oportunidad a ese niño o esa niña que pueda ingresar al sistema Ruani para una eventual adopción. Igual le voy a leer la pregunta parecida que tenemos a continuación. Dice, buenas noches. ¿Qué instancia supervisa las entidades que deben velar por un adecuado proceso judicial cuando pasa mucho tiempo en un acogimiento institucional y pese a que se ha establecido la resolución de un proceso con los padres y por tanto las NNAs no pueden optar por modalidades alternativas? ¿Qué hacer si pasa un niño mayor de 8 años que está en la Ruani y continúan pasando los años y el sistema no lo vincula con ningún postulante? Los años continúan pasando y el niño continúa en institucionalización. Ya. Por lo último, cuando un niño ya de esta edad de 8 años ya está en situación de adoptabilidad, se ha dispuesto la extinción de la autoridad parental, ya está en el Ruani. Decíamos al rato de que por la cultura adoptiva que tenemos en Bolivia, obviamente no van a solicitar a adoptar un niño de esa edad, de 8 o 10 años, no lo van a hacer. Entonces, el Estado tampoco puede estar ahí contemplativamente viendo todo lo que está ocurriendo. A ver, cuando se trata de estos casos, por ejemplo, puede haber una salida, ¿no? De que la autoridad judicial pueda combinar, por ejemplo, a la Defensoría y al CDG a que puedan promocionar una adopción internacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, se debe exigir a la Defensoría y al CDG que deban promocionar con el apoyo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, como es la autoridad encargada de todo aquello, para que estos puedan promocionar una adopción internacional, ¿no es cierto? Entonces, tampoco podríamos
estarnos de brazos cruzados y mirar que ese niño de 8 años vaya transcurriendo año tras año sin, no obstante de estar en Ruanda, nadie quiera adoptarla, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta posibilidad de poder promocionar a través de estas instituciones ante la autoridad competente para una adopción internacional. Hay países que tienen culturas distintas de adopción, ¿no es cierto? No en todos los países tienen de 0 a 3 años. Desafortunadamente Bolivia tiene solamente convenios con Italia y España para hacer procesos de adopción internacional. O sea, no hay mayor acuerdo bilateral, multilateral con otros estados. Entonces nos remitimos simplemente a estos estados. Pero entendemos de que hay estados, hay sociedades de estados de que tienen otro tipo de cultura. Y eso es lo que pretendemos, cambiar la cultura adoptiva en aquí en Bolivia. Y la labor del CDG es vital, es importantísimo, ¿no? Al momento de hacer los cursos de padres, no solamente debe ser un curso de información específica de padre adoptivo, qué cosas se requieren, no, debemos incidir en ese espacio para cambiar la cultura adoptiva, ¿no es cierto? Despertar en los ciudadanos de que hay posibilidades y debe haber posibilidades de que se pueda adoptar a un niño mucho más grande, y para ello también el CDGES debe trabajar, como decíamos hace rato en ese trabajo psicoemocional, para poder lograr que ese niño pueda adaptarse a una familia y todo aquello, ¿no? Es un trabajo muy duro, pero tenemos que intentar hacerlo. Ahora, de repente pueda surgir una pregunta, un adolescente de 16 años que ya se ha extinguido la autoridad parental y está institucionalizado por mucho tiempo, está en el RUANI, obviamente, ¿qué es lo que hacemos con estos niños? Es muy complicado. Nadie va a querer adoptarle a un niño, a un adolescente de 16, de 17 años. No obstante que la ley dice que sí puede adoptarse a un niño a un adolescente de esta edad. En nuestras condiciones actuales es imposible que ese adolescente pueda ser adoptado. Pero ¿qué hacemos con estos niños o con estos adolescentes? ¿Será que esperemos a que crezcan y luego les soltamos de la mano y que vayan a hacer lo que puedan en su vida afuera de un centro? No. Por ejemplo, hay adolescentes que tienen 12, 13 años, cuya adopción también es difícil, es complicado. Entonces, el Estado debe asumir otro tipo de posturas para darle posibilidades a este adolescente de 13 años, por ejemplo. O sea, trabajar en un eventual proceso de emancipación, ¿no es cierto? Y para aquello es importante el trabajo de los servicios departamentales de gestión social, que deben encargarse, no sé, de brindarles los medios, las capacidades, las técnicas laborales, si es posible, para que una eventual demanda de emancipación, este adolescente pueda mostrar al juez de que sí es autosustentable, tiene capacidades y destrezas laborales, ¿no es cierto? Entonces, es otra opción. Es otra opción de que ese adolescente tenga oportunidad de que pueda integrarse a la sociedad ya, pero con las capacidades de autosuficiencia, de autoprotección, de autogobierno de él mismo, de autosustento. El Estado no puede ser contemplativo, el Estado no puede ser asistencialista, el Estado tiene que ser proactivo en estas circunstancias. Y para ello necesitamos personal realmente especializado pues, en estos centros. Por eso es la exigencia de personal especializado, que además es un derecho específico de los niños y adolescentes. Todo niño que va a ser atendido por el Estado tiene el derecho de ser atendido por personal especializado. Y cuando hablamos de personal especializado, no estamos hablando de trabajadores sociales en magísteres, psicólogos en magísteres, no. La especialidad se construye con la experiencia día a día, y para ello es importante que las autoridades de los gobiernos autónomos deban garantizar mínimamente estabilidad funcionaria a estos trabajadores de estas entidades. Y están en el deber, la obligación, marca la ley, debe garantizarle y además prepararle o capacitarle para lograr esa especialidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? ¿La alcaldía, el alcalde pensará en ese sentido? ¿El gobernador pensará en ese sentido? No. Estos espacios, CDGs, DNA, son espacios, hasta me animo a decir políticos, ¿no? Y ese es
una gran debilidad. Un funcionario de la DNA que tiene un contrato de 3 meses, que se está poniendo al corriente de los casos, ya termina su contrato y viene otra persona, ¿no? Otro funcionario. Entonces, jamás vamos a avanzar en ese sentido. Y las autoridades máximas no asumen conciencia de aquello. No asumen conciencia. El día que asuman conciencia, de repente vamos a pensar en algún cambio en estas situaciones, ¿no? No Doctor, sé si le he respondido, creo que me he apartado de la no, pregunta. yo que no soy conocedora del tema, para mí me ha quedado claro. Entonces creo que estamos por buen Gracias. camino. Vamos a estar con las últimas dos preguntas, que dice, buenas noches, doctor. Si los papás o la familia aplicada visita a los niños en el centro de acogida, pero no tienen la intención de una reintegración, pero sí quieren apoyarlos cuando cumplan la mayoría de edad y o ingresen a centros, ¿está bien que sigan visitando a los niños o adolescentes en el centro? A ver, el hecho de que se quiera fomentar el vínculo afectivo entre el padre y la madre con el niño, con una actitud dilatoria por parte de los padres para no perder ese lazo afectivo, dígame si es beneficioso para el niño o es contraproducente. Aquí el principio del interés superior, ¿cómo tendríamos que entenderlo? O sea, tiene derecho a estar en contacto con sus papás, eso dice la ley. Pero si ese contacto, esa relación, no le genera bienestar a ese niño, no es interés superior. El interés superior debemos entender como la garantía que debe darle la familia, el Estado y la sociedad en ejercitar todos sus derechos a ese niño y adolescente, pero que esté vinculado con su bienestar. No es el ejercicio por el ejercicio del derecho. ¿Se dan cuenta? A ver, el niño tiene, en el caso que ponen, ese niño tiene derecho a estar en contacto con sus padres. Hay institucionalizado el niño. Ese es un derecho que debe garantizarse, sí. Ahora, para entender que si se ha cumplido con este principio del interés superior, debemos preguntarnos si ese derecho de estar en contacto con sus padres le genera bienestar. No le genera. Le genera falsas expectativas a ese niño, porque sabe el equipo técnico que esa familia no va a asumir responsabilidad. Esa circunstancia le está haciendo perder la esperanza a este niño de ejercitar verdaderamente su derecho a tener una familia y a vivir en una familia, que le quieran, que le protejan, que le cuiden, que le den seguridad jurídica, que le den proyecto de vida. Ese padre que va a visitarle esporádicamente para no perder el contacto, el afecto, le está ofreciendo un proyecto de vida. Decir que se quede hasta los 18 años y listo, o sea, como queriendo eximirse de responsabilidad y darle la responsabilidad al Estado, eso le genera bienestar a ese niño. Entonces, no podíamos aludir el interés superior de la niñez y adolescencia. No podíamos aludir en estas circunstancias. O sea, el derecho a tener contacto con el papá es un derecho que está establecido en la ley, el artículo 40, si no mal recuerdo, del Código de la Niñez y Adolescencia. Pero si este derecho no le va a dar bienestar y desarrollo integral, ese derecho no es un derecho que le beneficia, sino más bien que le perjudica y que le hace perder una gran oportunidad de poder ser integrado a una familia sustituta a través de la adopción. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Hay una última pregunta, con esta vamos a ir cerrando, por favor, que dice, buenas noches. Si los Una pregunta. progenitores son... Leeré esta y vamos con alguna más, por favor. Dice, A ver. buenas noches. Si los progenitores son jóvenes y se encuentran trabajando, ¿se puede solicitar la asistencia familiar? ¿Bajo qué parámetros se debe solicitar la asistencia familiar y con qué institución se debe coordinar? Sí, esto, por ejemplo, es muy interesante. Por ejemplo, cuando se decide por un acogimiento circunstancial y luego provisional, y existiendo padres jóvenes que no quieren asumir rol de cuidado y protección, obviamente
el Estado no puede actuar en ese sentido asistencialista. No se puede permitir de que esos padres se eximan de responsabilidad y le otorguen esa responsabilidad al Estado. Estos padres tienen que asumir algún tipo de responsabilidad. En muchos procesos de acogimiento de estas características que han descrito, obviamente se ha fijado asistencia familiar como una medida de protección o como una medida cautelar, una medida de protección para garantizar, por ejemplo, el derecho de ese niño a tener una asistencia familiar. Es un derecho de ese niño. Entonces, para dejar de ser asistencialista el Estado, debe hacerle corresponsable de algún modo al progenitor o a los progenitores. Y como decía, en algunos procesos de acogimiento circunstancial se ha visto una indiferencia y pretender eximirse de responsabilidades por parte de los progenitores. Bueno, les vamos a acoger, bueno, sí, pero les vamos a fijar una asistencia familiar. O sea, es una verdadera medida de protección la asistencia familiar. Y que el propio Código de la Niñez habla que cuando se habla de esto, cuando se habla, por ejemplo, o cuando se refiere a los procesos de suspensión de la autoridad paterna, se suspende la autoridad paterna y se dispone una asistencia familiar. Y eso mismo puede ocurrir en un proceso de extinción de autoridad parental. Muchos creen de que cuando se extingue la autoridad parental, o sea, se extinguen obviamente las obligaciones y los deberes de los padres en relación al menor de edad, pero excepto pues la obligación de asistencia familiar. Por una simple razón, la extinción de la autoridad parental no es extinción de la relación filial. La relación filial persiste y continúa. Cuando yo voy a plantear una demanda de asistencia familiar, ¿qué es lo que tengo que acreditar ante la autoridad judicial? La relación filial, ¿no es cierto? Entonces, la extinción de la autoridad parental no exime de responsabilidad económica. Y muchos creen de que cuando se opera la extinción, el padre también se ha liberado de sus responsabilidades económicas, aún siendo padre, aún existiendo relación filial con su hijo. Entonces, si nosotros pensáramos de que la extinción de la autoridad parental significa la extinción de la asistencia, digo, de la filiación y con ello la extinción de la asistencia familiar, entonces estuviéramos fomentando a que muchos padres que no quieren asumir responsabilidad vayan y renuncien a su autoridad parental para no tener obligaciones económicas. ¿No es cierto? Estuviéramos fomentando aquello. Entonces, no es correcto. ¿Sabe cuándo se extingue esa posibilidad de una obligación económica por parte del padre? Cuando ya no hay relación filial, ya no hay vínculo filial que le obligue a cumplir una obligación económica. Entonces, sí es posible, o sea, aquí operando el principio del interés superior, sí la autoridad judicial en materia de niñez, por este principio, además de proactividad, de velar de forma íntegra o integral el bienestar de ese niño, sí puede fijar una medida de protección fijando una asistencia familiar, o sea, bajo alternativa de apremio inclusive. Y las defensorías son las que deben coadyuvar en este trabajo. Cuando un niño está institucionalizado, se entiende que su tutor es el CDGES. Ellos son los tutores. Ellos tienen que actuar en función a sus propios intereses. Y la defensoría se convierte en el abogado de ese tutor. Entonces, estas dos instituciones en coordinación deben velar, deben garantizar una decisión judicial de aplicación de medida de protección como en la fijación de asistencia familiar. La Defensoría y el CDG tienen que trabajar en eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a las y los participantes del módulo. Igual queda la sesión grabada por si la quieren volver a ver, por si se han perdido alguna parte de la presentación, van a poder revisarlo dentro de la plataforma. Por nuestra parte, reiterarles el saludo, reiterarles el agradecimiento por haberse tomado este momento a la Defensoría del Pueblo. Nos parece importante vincular